día de hoy estamos, para los que no nos conocen, somos la Iglesia Reformada Pan de Vida. Estamos ubicados en el 1251 California Avenue, Suite 700 en la ciudad de Pittsburgh, California. 94531 es el zip code. Tenemos escuela dominical todos los domingos a la 1:30, conducido por nuestro hermano Santiago Robles o por nuestro hermano José Luis de la Torre. Y los lunes y martes hay oración de damas. Las hermanas están conectadas en línea por vía Messenger para orar. Y empieza a las 7 de la noche. Si alguien no está registrada, pueden hablar con la hermana Mari y ella la puede agregar al grupo. Esos son los lunes y los martes, son 2 días seguidos. Y los miércoles tenemos el estudio en línea también, con nuestro hermano Jorge Berríos a las 10 de la mañana. Y estamos llevando la serie El Israel de Dios, en una serie bastante interesante. Los días miércoles es el mismo día, en la noche, tenemos oración de varones a las 7 de la noche. Todos los varones están invitados. De igual manera, si hay alguien que no está inscrito en el grupo, puede hablar con nuestro hermano Carlos o con su servidor y lo agregamos. El viernes tenemos el estudio en línea también con nuestro hermano Carlos Berrillos, nuestro hermano pastor, a las 10 de la mañana. Y estamos estudiando acerca de la confesión de fe bautista de 1689. Ya vamos bien avanzados también ahí. Y el sábado tenemos el estudio presencial, y esto es en la casa de nuestro hermano Oscar, nuestra hermana Marlene, a las 7 de la noche, con su servidor. Estamos llevando el libro de R.C. Sproul, Las Grandes Doctrinas de la Biblia, que también ha sido de gran bendición para todos los hermanos que asisten y a los que se conectan también en línea. No sé, el hermano Santiago está listo ya con las ofrendas. No sé si ya pasó o va a pasar. Cualquiera que le gustaría ofrendar y no ha ofrendado puede levantar la mano y el hermano Santiago estará ahí en un momento. Y para eso vamos a tener una pequeña reflexión acerca de la ofrenda y posteriormente vamos a orar. Tenemos el versículo clave que es en Hechos 20:35, donde dice: en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Este versículo forma parte del discurso de despedida ya de Pablo a los ancianos de ahí de Éfeso. Pablo sabía que no lo volvería a ver y les da un último consejo sobre cómo deben pastorear, vivir y servir. Él les recuerda que el trabajo que él hacía con sus propias manos haciendo tiendas era el sostén para él, y él no era carga de nadie. Él era un ejemplo para ellos. Les dice que en todo lo que les ha enseñado, Pablo no solo les predicó la palabra, sino que les dio un buen ejemplo en ser generoso con las personas. Les dice: trabajando así se debe ayudar a los necesitados. O sea que su esfuerzo laboral era no solo para él, sino que era para ayudar a los demás también, ¿verdad? Y les recordaba las palabras que el Señor Jesús les dijo, que curiosamente la frase que Pablo cita dice: más bienaventurado es dar que recibir. O sea que no aparece en el Evangelio, pero sí era una enseñanza que ya otras personas habían oído de Jesús, y estas personas que eran personas que se fijaron en todo lo que él decía y lo escribían o lo atesoraban en su corazón y lo ponían en práctica, ¿verdad? Así que se da con todo el corazón al necesitado, y por eso le damos gracias a cada uno de ustedes que han ofrendado de todo corazón. Gracias por eso, porque son muy generosos para este ministerio, porque lo dan con gozo, ¿verdad? Y nunca se sientan obligados, hermanos. Siéntase mejor con gozo, que cada uno dé como ha propuesto en su corazón, ¿verdad? Porque Dios ama a ese dador alegre, porque lo da de alegría, lo da de todo corazón. Vamos a orar por las ofrendas. Padre, gracias
Gracias, Padre, te damos por la oportunidad que nos das una vez más de poder ofrendar, Señor, para este ministerio, Señor, para la Iglesia Reformada Paz de Vida, que nos ayuda, Señor, a seguir adelante. Bendice al dador alegre, Padre. Gracias porque has puesto en su corazón ese deseo de seguir ofrendando, de seguir proveyendo, Señor, de seguir aportando para que esto siga adelante. Bendícelo, Señor, bendice su vida, bendice sus trabajos, Señor. Bendice sus finanzas, su familia, Señor, su salud. Gracias te damos por la vida de cada uno de ellos. Bendice pues las ofrendas, Señor, sabemos que es de gran bendición para cada uno de esta iglesia, Señor, que nos ayuda a seguir adelante. Bendice este momento, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, oramos. Amén. Amén, amén. Pues sin más preámbulos, hermanos, vamos a avanzar porque hoy tenemos convivio. Después del servicio tenemos la reunión de una vez al mes que hacemos siempre. Nos reunimos, traemos el plato favorito de cada quien, lo compartimos allá y de una sola vez celebramos el cumpleaños de todos los del mes de agosto, que creo que fueron varios. Este mes de agosto sí que estuvo bastante topado de celebración. Amén. Entonces, aparece en la pantalla el tema que dice el peligro del tropiezo y la grandeza del perdón. Yo no sé, hermano, pero Dios me puso en el corazón traer este tema. El día de ayer Dios me lo confirmó, como siempre, y yo le hago los comentarios a mis hermanos. Hermano, yo no sé por qué, pero siempre me confirma, Señor, de una manera o de otra, la palabra. Ayer tuvimos una reunión de varones y precisamente hablamos del perdón, curiosamente. Y yo le decía al hermano Santiago, saltémonos esa parte, pasémonos mejor a nuestro capítulo. Y me decía, ¿pero por qué? No, es que de eso se va a tratar el sermón del día de mañana. Y posiblemente salgan citas que yo he preparado. Pero no, Dios es bueno, tuvimos que repasarlo, lo conversamos, lo platicamos. Bueno, fue un momento agradable que tuvimos el día de ayer. Así es de que vamos a leer, hermanos, si traen su Biblia o si no, podemos ver en la pantalla. Vamos a leer en Lucas capítulo 17, del verso 1 al 4. Solo son 4 versículos. Voy a tratar de hacerlo de una manera no muy rápida, pero diligente, porque tenemos convivio y necesitamos aprovechar el tiempo. Amén. Dice su palabra, si le gustaría estar de pie lo puede hacer, si no puede estar sentado. Dijo Jesús a sus discípulos: imposible es que no vengan tropiezos, mas ay de aquel por quien viene. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeños. Mirad vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, reprenderle, y si se arrepiente, perdonarlo. Verso 4: y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, perdonarlo. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias una vez más, Señor, por tu palabra. Reconociendo, Padre, que eres tú, Señor, el que habla cada vez a nuestras vidas. El día de ayer en la noche, Señor, me diste la confirmación de tu palabra, Señor. Gracias por eso. Porque eres tú, Señor, que en realidad trae al corazón y a la mente esos pensamientos, Señor, que a veces hay necesidad de traerlas a la congregación. Bendice, Señor, tu palabra, Señor, sé tú hablando a través de tu siervo, Señor. Sé y reconozco, Señor, que soy de labios inmundos, Señor, y te pido que limpies y que laves, Señor, mis palabras, que seas tú hablando a través de mí. Bendice este momento, bendice este servicio, bendice a mis hermanos. Y gracias por tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, oramos. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermano. Pues como ya sin más preámbulos, en el versículo 1 del capítulo 17 de Lucas, Jesús acababa de enseñar en Lucas 16 sobre la parábola del mayordomo infiel y sobre el peligro de las riquezas, confrontando a los fariseos, que eran unos ávaros. Eso sí que trasquilaban a la gente. Después
En Lucas 17 cambia el enfoque y se dirige directamente a sus discípulos, enseñándolos cómo deberían de vivir, que no fueran a imitar a esos fariseos, que no fueran a ser como ellos. Aquí el énfasis de la vida cristiana y práctica nos enseña cómo vivir y no ser ocasión de tropiezo para nadie. Este versículo habla Jesús donde instruye a sus discípulos cómo enfrentar el pecado dentro de la iglesia. Reconoce la realidad de que hay ofensas y advierte sobre esa gravedad. Esta enseñanza se dirige directamente Cristo a sus discípulos. O sea que antes de él partir, que él sabía que estas personas iban a predicar su evangelio, iban a abrir iglesias, le venía ya enseñando o advirtiendo de una manera cómo tenían que conducirse y no ser como estos fariseos cuando hubiesen un tipo de problemas en la iglesia. Cuando les dice que él les dijo a ellos directamente, les estaba diciendo de que no fueran a hacer o a tratar de tropezar a ninguno de esos pequeños. Porque dice, es imposible que no vengan tropiezos. O sea, que lamentablemente, hermanos, vamos a tropezar. Por ahí había un corito que decía, tropecé de nuevo con la misma piedra. Pero aquí no se está refiriendo a eso, hermano. No es de echarle zancadilla a alguien. Se está refiriendo a otra cosa. Aquí la idea central no es que se va a caer porque se tropezó, no. Veamos qué significa un tropiezo. ¿Qué es un tropiezo? De lo que nos está hablando Lucas. La palabra tropiezo en griego quiere decir escandalón, que significa piedra de tropiezo, quiere decir trampa, obstáculo, causa de caída espiritual. No se refiere a un simple accidente, sino a algo que hace tropezar a alguien. O sea que significa que alguien puede ocasionar algo para que usted caiga. O sea que causa de tropiezo quiere decir que no tenemos que formar parte de esas personas como lo hacían los fariseos, que ellos hablaban y decían y causaban ese tropiezo a las demás personas. En palabras simples, causar tropiezo es convertirse en un instrumento del diablo para debilitar o destruir la fe de otra persona. Eso es lo que nos está diciendo aquí. La frase subraya a la realidad universal del mal y de la debilidad humana, de aquella persona sensible. No podemos, dice, evitar por completo que haya un tropiezo. Pero mientras haya pecado, va a existir. Dice, más hay de aquel que por quien viene. Aquí se está refiriendo a aquella persona. Contrasta. Es un contraste contundente de lo que él está diciendo. Aunque los tropiezos son inevitables, pero dice que hay una condena severa para aquel que los provoca. Dice, ay, es una palabra de lamentación. Es una expresión de advertencia judicial. Va a haber juicio sobre esa persona. Va a haber un peso moral sobre la responsabilidad de aquella persona que comete ese tropiezo. Dice, por quien viene, o sea que señala la causa o la ocasión del tropiezo por quien fue ocasionado. Hoy en día, hermanos, vemos y podemos experimentar que puede ser un maestro, puede ser un líder, puede ser cualquier persona que tiene una responsabilidad a que haga caer a otras personas. O sea que Jesús afirma dos verdades simultáneas. Hay ofensas y tropiezos que no lo podemos evitar. Eso va a venir inevitablemente, pero también hay una responsabilidad moral sobre quien induce caer a otra persona, quien hace
o elabora ese tipo de tropiezo. O sea que la implicación sobre el liderazgo, hay una nota especial contra la negligencia o el mal liderazgo. Quienes enseñan o influyen, esto también puede ser en el nivel interior de la iglesia, pueden ser maestros, pueden ser pastores, pueden ser nosotros como padres de familia, la maestra de escuela dominical, en fin, tropiezos pueden haber, pero hay de aquel que lo provoca. La relación con la disciplina y la restauración, inmediatamente después de que Jesús instruye sobre reprender y perdonar, que lo vamos a ver más adelante en el versículo 3 y 4, no es una llamada a evitar el conflicto, sino a manejarlo con una manera de restauración a la persona que se le hizo el daño. En 1 Corintios 8:9 dice el principio, dice, pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser de tropiezo para los débiles. O sea que Jesús enseña la práctica que debe seguir la iglesia, es de reprender en amor, restaurar y perdonar repetidamente si hay arrepentimiento. Oiga bien, si hay arrepentimiento. Cuando a veces no hay arrepentimiento, ahí es donde hay el problema. Tenemos que vigilar nuestras influencias. Cada creyente influye a otro, especialmente a los más débiles. Influenciamos en la vida de los niños, influenciamos en los nuevos creyentes, en los nuevos convertidos. La forma que les hablamos, que vivimos, que decimos, puede animar o desanimar a aquella persona. La aplicación es vivir de manera que nuestra conducta apunte a Cristo para que no seamos de tropiezo. En la iglesia debemos ser conscientes de que nuestras actitudes, puede decir nuestras críticas, nuestra falta de amor, puede ser tropiezo. El llamado es a edificar, no a destruir. Esto está en Romanos 14:13. De cuidarnos a no ser de tropiezo para los demás. Jesús dijo que somos la luz del mundo. Si vivimos en pecado abierto, damos mal testimonio y cerramos la puerta del Evangelio. Toda aquella persona que quiera venir, se le cerramos la puerta. O sea que la aplicación es vivir siendo coherentes con lo que predicamos, con lo que enseñamos, con lo que hablamos, con lo que decimos, hasta con lo que miramos, porque a veces hasta las miradas son de tropiezo. En palabras sencillas, Jesús nos llama a ser puentes para que aquella persona se acerque más a Dios y no ser piedras de tropiezo. Tenemos que examinar nuestras influencias, pensar cómo es mi conducta, pensar cómo son mis palabras, qué es lo que posteo en las redes sociales, qué son aquellas cosas que yo debo mejorar para no ser de tropiezo a aquella persona. Evitar la hipocresía pública, la discrepancia, la diferencia, la desigualdad. En el liderazgo tenemos que cuidar también nuestras enseñanzas, predicar con fidelidad, predicar lo que dice la palabra y no inventar como estos pseudos apóstoles de la prosperidad, que le enseñan a la gente que Jesús murió por él para que él se haga rico. Jesús murió por él porque nunca va a tener problemas y que todo le saldrá bien. Todas esas cosas son las que hoy en día tenemos que tener cuidado. Hay una palabra que salen a decir los testigos de Jehová junto con los adventistas, que ya lo vamos a ver más adelante, que agarran unas cosas impresionantes. Le enseñan a la gente que así como Jesús le lavó los pies a sus discípulos, ellos también tienen que lavarse los pies. Y créanme, hermano, ellos lo hacen una vez al mes,
Se reúnen los varones en un salón y las mujeres en otro y se lavan los pies unos con otros. O sea, que han entendido el concepto, en realidad, qué fue lo que Jesús hizo ese día. Es totalmente diferente. Tenemos que proteger a los más débiles. Tenemos que actuar con sinceridad hacia quienes están creciendo en la fe cristiana. No podemos dañarnos, no podemos hacerlos sentir mal. Si nosotros causamos tropiezos, tenemos que confesarlo y tenemos que pedir perdón. Hay que reparar ese daño, tenemos que actuar rápidamente al darnos cuenta y ofrecer una restitución de aquel daño que hicimos. La disciplina que restaura aplica medidas correctivas con objetivo de reconciliación, no de venganza, porque no podemos vengarnos. Tenemos que formar líderes que entiendan que la responsabilidad de sus acciones y sus palabras traen consecuencias para bien o para mal. Para cerrar este versículo 1, nos muestra una verdad pastoral clave. No podemos evitar que hayan ofensas en un mundo caído, pero sí podemos ser responsables de no provocar esas caídas, especialmente si tenemos influencia sobre los demás. La solución bíblica no es aislarnos pasivamente, no, sino que tenemos que vigilar, tenemos que estar pendientes, tenemos que restaurar, tenemos que aplicar disciplina y buscar una reconciliación. Verso 2 dice: mejor le fuera que se atase al cuello una piedra de molino y se arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. O sea que este pasaje sigue inmediatamente después del verso 1, donde Jesús dijo que es imposible que vengan tropiezos. Dice: mas hay de aquel por quien viene. O sea que Jesús está señalando a sus discípulos sobre la gravedad del pecado, que es hacer tropezar a otros, especialmente a los más débiles. En todo el capítulo 17 él instruye acerca de la responsabilidad cristiana: evitar escándalos, perdonar, tenemos que vivir por fe y tenemos que ayudar a los demás. Ahora, este versículo 2 ilustra como una imagen muy fuerte de lo serio que es causar la caída espiritual a otro hermano de la fe. Dice que mejor le fuera que se atase al cuello una piedra de molino. ¡Wow! Ustedes saben qué es una piedra de molino en el tiempo antiguo. Era enorme, era una piedra pesada. Tenía unos diámetros más o menos como de 1 a 1,5 metros o más quizás. Una piedra grande así, 1 metro creo que es como mi ancho, así, un poquito más grande a lo redondo. Tenía un agujero en medio, en el centro, donde se le metía un eje para hacerla rotar. Y ahí pasaban cientos de kilos de granos y de todo lo demás. Por eso es que esa piedra tenía que ser enteramente pesada para poder moler todo lo que le ponía. Era imposible ser levantada por una sola persona. Era grandísimo, era pesadísimo. Ahora la pregunta es que ¿por qué Jesús le dice a los discípulos que se deberían de poner una piedra de esas al cuello? O sea que era una piedra que para que cualquiera que se la pusiera al cuello era para no salir del mar. Era tremendo, o sea, era un castigo tremendo. Era una muerte segura, sin esperanza de escapar. Ahí no había manera de escapar. Jesús está haciendo esta ilustración y subraya que sería preferible sufrir una muerte tan tremenda que enfrentar el juicio de Dios. Imaginen la comparación. Era mejor ponerse una piedra de esas que enfrentar el juicio de Dios. El mar
en la mentalidad judía representaba caos, representaba juicio y destrucción. Ser lanzado con una piedra de molino implicaba a una condena irreversible. Y le sigue diciendo que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos, o sea que los pequeñitos no necesariamente son niños, ni tampoco un LP como les dicen en inglés, little person, no. Son aquellos pequeños en la fe, son aquellas personas que empiezan en el Evangelio, son aquellas personas que empiezan a conocer de Dios. Aunque también los niños incluyen a que no tienen que ser maltratados, pero en este caso Jesús se está refiriendo a aquellas personas nuevas en la fe. Se refiere también a todas aquellas personas humildes, sencillos, que son frágiles en la fe. A los que fácilmente pueden ser desviados o pueden ser confundidos. Por eso es que tenemos que tener cuidado con lo que decimos. Tropezar significa hacer caer y hacer ese tipo de pecado que es tan agravoso para Dios. Esto puede suceder con el mal ejemplo, con las falsas maneras de cómo uno enseña. Jesús enseña la responsabilidad seria de cada creyente. Nuestro compromiso afecta a otros. Y igualmente, una vez más, ahí vamos incluidos todos nosotros, hasta los pastores, los maestros, todo el liderazgo. Todos vamos incluidos ahí. Cada cristiano debe de vigilar su vida. Nuestra conducta puede ser un testimonio que edifique, porque un tropiezo puede destruir a aquella persona. Cuidar de los más débiles en la fe refleja el carácter de Cristo, quien no quebrará caña cascada ni pagará el pábilo que humea. Esto está en Isaías 42:3. Jesús afirma que este es una manera de cómo morir con una piedra de molino en el mar, que es trágico, pero es la compensación que tiene de aquella persona que es culpable de hacer tropezar aquella otra persona pequeña en la fe, que apenas empieza. Tenemos que cuidar de los más vulnerables en la fe. En nuestra vida diaria debemos ser muy conscientes de cómo tratamos a los demás. Tenemos que vivir de tal manera que seamos un modelo para ellos, un modelo a seguir en Cristo. ¿Se han fijado que en nuestros hogares, cuando nuestros hijos están pequeños, nosotros como padres somos un modelo para ellos? Ellos nos observan, ellos nos miran y ellos quisieran ser como nosotros cuando ellos están pequeños. Entonces nosotros tenemos de esa manera darles una mejor manera de educación a nuestros hijos para que ellos puedan tener una buena enseñanza también. Tenemos que examinar nuestro testimonio. Hoy en día con las redes sociales, palabras y acciones públicas, muchos cristianos dan mucho de qué hablar cuando leemos algunos comentarios que ponen ahí. Es de mal testimonio y eso destruye la fe de otros. ¿Ve? Y dice que es cristiano. O sea, es lo primero que dice. Y tenemos que tener cuidado con eso. Vivir con temor de Dios, no con ligereza. Jesús nos muestra que para Dios es más grave causar tropiezo espiritual que morir físicamente como una piedra de molino, atársela al cuello. Eso nos llama a vivir con reverencia, sabiendo que nuestra vida afecta a los demás. Hoy debemos vivir cuidando de nuestras palabras, cuidando de nuestras acciones, ser ejemplo a los demás. Porque cada persona que se acerca a nosotros quisieran aprender de nosotros cuando somos de buen testimonio hacia los demás.
Ayer yo hacía una referencia de personas que le es muy fácil perdonar a los demás, pero es difícil, hermano, no es tan fácil. En el verso 3, en Lucas, dice: velad por vosotros mismos. Si tu hermano peca, reprenderle, y si arrepiente, perdonarle. Jesús advierte que los tropiezos vendrán. En el verso 1, eso estamos claros, y golpea con la imagen de la piedra de molino, muestra la gravedad que es hacer caer a otros. Eso está en el verso 2, y luego da instrucciones sobre cómo actuar cuando un hermano peca, que no es un texto aislado, porque ya lo vamos a ver, está en el verso 4, y conecta con la instrucción de Mateo 18, 15 a 17 sobre la corrección fraternal y como principio de restauración que tenemos que tener hacia aquella persona. Y eso está en el en el libro de Santiago, capítulo 5, versos 19 al 20. Pero vamos a analizar este verso. ¿Qué es lo que nos quiere decir? Dice: velad por vosotros mismos. Esto significa que tenemos que vigilar, que tenemos que guardar, tenemos que estar atentos. Implica una doble preocupación. Eso es lo que significa. Vigilancia personal. No dejar que el pecado haga nido en nuestro corazón, en nuestra mente ni en nuestra cabeza. La iglesia, nosotros como parte de la iglesia, tenemos que ser vigilantes. Cuidar de nuestra conducta, que no sea ocasión de tropiezo para otros. Antes de señalar a otro, examinémoslo primero. Examinémonos. Dice en Mateo 7:3, claramente, dice: hipócritas, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás si para sacar la paja de tu ojo o de tu hermano. O sea, que antes de hacer la crítica, antes de hacer tropezar, tenemos que primero meditar y pensar en nosotros mismos. Tenemos que vigilar. Tenemos que evitar el orgullo y abusar esa corrección sin antes meditar, sin antes ver qué es lo que está pasando. Si tu hermano peca, dice, o sea que aquí el hermano, este término es amplio, porque puede ser nosotros mismos como congregación en la misma iglesia, o puede ser un hermano en la fe fuera de aquí, que no pertenece aquí. Puede ser de la misma fe cristiana. Dice: si tu hermano peca quiere decir que ha cometido una falta, que ha cometido un error en algo que sea contrario a la voluntad de Dios. Entonces tenemos que venir a hablar y tener esa comunión con Él y decirle lo que está pasando. Dice en Mateo 18, aparece que dice: si tu hermano peca contra ti, dice, es decir, que la corrección puede aplicarse aun cuando el pecado no sea necesariamente grave o personal. Es decir, corregir por el bien del hermano tenemos que hacerlo, y por el bien de la iglesia. Pero más adelante dice reprenderle. Tenemos que corregir. Reprender es corregir, es amonestar, es evitar aquel error. Tenemos que tener una actitud de amor, no humillar ni venganza, ni ser vengativo hacia aquella persona. La corrección bíblica busca la restauración de aquel hermano. En Gálatas 6:1 añade que la corrección debe hacerse con espíritu de mansedumbre. O sea, que primero
hay que formar esta práctica. Tenemos que ser posible y concreta, señalar la falta y es tratar de hacer que este hermano entienda y pueda hacer enmienda de lo que ha cometido. Y aquí viene lo mejor y dice, y si se arrepiente, perdona. O sea que arrepentimiento quiere decir que es un verdadero cambio de mente, verdadero cambio de corazón, verdadero cambio de conducta. No solo decir lo siento, sino que volverse del pecado, no volver a cometer el pecado. La Biblia asocia el arrepentimiento como frutos de arrepentimiento en Mateo 3:8. Le dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y con dolor santificó cuando corresponde. Porque la tristeza, que es según Dios, produce arrepentimiento para salvación, de que no hay arrepentimiento, pero la tristeza del mundo produce muerte. 2 Corintios 7:10. El perdón es establecer una relación, es liberar la deuda, es la respuesta bíblica cuando hay arrepentimiento genuino. No significa minimizar consecuencias civiles o legales, sino aplica, pero sí implica reconciliación espiritual en la iglesia como hermanos. Tenemos que restaurar, no condenar, siempre y cuando, como dice, si hay un arrepentimiento genuino. La iglesia está llamada a rescatar al hermano, no a enjuiciarlo, sino a ayudarlo. El perdón va ligado con el arrepentimiento. Jesús enfatiza que el perdón se da cuando hay señales de arrepentimiento. Sin embargo, Él también señala y enseña la disposición a perdonar repetidas veces, como está en Mateo 18. Entonces, como dice, le dijo Pedro, y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Hasta 7. Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Y se hicieron la multiplicación, hermanos, son 490 veces. Esto quiere decir que cuando usted hace algo repetitivamente, ya después se le hace costumbre, y eso es lo que Él estaba tratando de enseñar. Que no seamos duros, que podamos perdonar. Pero tiene que haber también una responsabilidad mutua. La iglesia no es un conjunto de individuos y de personas aisladas. Nuestras acciones afectan a los demás, pero hay que mirar también con esa libertad con que lo hacemos. Tenemos que tener cuidado. No es de la manera como muchas personas lo hacen, que espontáneamente vienen y hasta... Yo me acuerdo, hermano, que teníamos un pastor, y nuestro hermano Celino no me dejará mentir, que pasaba y le pasaban hasta a los niños, hasta con un lápiz le daban en la cabeza, tratando de corregir al niño. Era tremendo esa parte. Hay pasos recomendables para poder corregir, para poder hacer enmienda, para poder establecer ese perdón. Número 1, hermano, tenemos que orar primero. Tenemos que pedirle a Dios sabiduría y con un corazón humilde. Tenemos que examinar la motivación. ¿Qué es lo que lo movió? Si fue el amor, fue la justicia o fue el orgullo. Tenemos que hablar con esta persona en privado, evitar humillarlo públicamente. Cuanto sea posible tenemos que evitar eso y ser claros y específicos, mostrar la conducta, las referencias bíblicas, el impacto que hace el hacer esas cosas. Tenemos que escuchar, dar espacio a la respuesta, a la explicación de aquella persona. Y
de una vez llamarla al arrepentimiento. Si hay arrepentimiento, restablecer esa relación y acompañarla con un proceso de sanidad. Pero si no hay arrepentimiento, hay que seguir pasos de disciplina, y tiene que ser disciplina eclesiástica, como dice Mateo 18, versos 16 al 17. Mas si no te oyeren, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Verso 17 dice: si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenerle por gentil y publicano. O sea que tenemos que proteger también la salud de la iglesia. En casos de abuso, pecado criminal o riesgo para personas, lo primero es la seguridad, y después reportarlo a las autoridades competentes, para que tomen medida de estas personas. Porque ha habido casos, hermanos, que se han agarrado hasta a los golpes en los púlpitos. Y si llega a llegar a ese extremo, yo los animo a que llamen al 911 lo más pronto, para que las autoridades tengan control de eso, porque eso no puede ser permitido. Tenemos que cuidar la salud de la iglesia. Es difícil. Ahora, ¿cómo podemos saber si un arrepentimiento es genuino? Se mira en los frutos. Él confiesa claramente que va a cambiar, que quiere ser diferente. Pero si no vemos frutos, entonces ahí es el perdón. Ahí es donde el problema ocurre, que muchas personas, es que el problema cuando Jesús dice que tenemos que perdonarlo cada vez que viene, tenemos que ver que se ha arrepentido y ya no va a seguir. Pero dice, pero si vuelve a venir y te vuelve a pedir perdón, dice perdonarle. Pero aquí ya implica otra situación, ya no la misma. Porque si él viene por la misma situación, un caso práctico, una persona fue encontrada en adulterio, le pide perdón a su esposa, o viceversa, le pide perdón a su esposo, le pide perdón, se arrepiente, pero luego después vuelve a pasar lo mismo, por el mismo problema. Entonces esos no fueron frutos de arrepentimiento. ¿Sí se dan cuenta? O sea que sí podemos seguir perdonando, siempre y cuando el problema sea un problema diferente. Pero cuando el problema es reocurrente, que pasa y pasa y pasa, no hay frutos de arrepentimiento, es porque esa persona no se ha arrepentido. Así de fácil. Perdonar significa olvidar. Perdonar libera la deuda moral y restaura, pero la memoria puede permanecer para proteger y evitar recaídas. ¿Se debe tolerar al que peca repetidamente? Sí, pero cuando es diferente el problema, como lo acabo de explicar. Vamos a avanzar porque ya se me está acabando el tiempo. Lucas 17:4, verso 4, y dice: y 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, perdonarle. Este versículo una vez más es la continuación del verso 3, donde Jesús habló de reprender al hermano que peca y de perdonar al que se arrepiente. Ahora Jesús lleva la enseñanza al extremo, usando un ejemplo radical para mostrar la medida limitada del perdón cristiano. El número 7 en la Biblia simboliza plenitud, totalidad, a lo completo. Aquí no significa el número literal, sino una falta de decir, aunque peque repetidas veces, incluso de manera exagerada. O sea que es algo extremo, es algo exagerado. Jesús aquí no está admitiendo a tolerar el pecado. Él no está tolerando el pecado sin que sea corregido.
sino a perdonar de una manera que Él se ha dado fruto de arrepentimientos y se puede perdonar de esa manera. Hay un cambio profundo en el corazón, no solo de tristeza. En 2 Corintios capítulo 7, verso 10 dice: la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para la salvación, y en quien no hay arrepentimiento, pero la tristeza del mundo produce muerte. O sea que el verdadero arrepentimiento no es solo llorar por las consecuencias, sino dolerse de haber ofendido a Dios. ¿A cuántas personas hemos visto que le salen las lágrimas y al día siguiente está haciendo lo mismo? Tiene que haber confesiones sinceras. En el Salmo 32:5 dice: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mi transgresión a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. O sea que el arrepentimiento genuino no busca excusas ni justificaciones, sino reconocer el pecado abiertamente delante de Dios. Amén. Proverbios 28:13: el que encumbre sus pecados no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanza misericordia. El arrepentimiento verdadero no es repetir lo mismo una y otra vez sin dar ese cambio que se necesita dar, sino decir: apartarse con la ayuda de Dios y no volverlo a hacer. Esto lo mirábamos ayer con nuestros hermanos en el grupo de varones. Mateo 3:8: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. El arrepentimiento genuino se demuestra con una vida transformada, de obediencia y cambios prácticos en nuestra conducta. Salmo 51:4: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. David aquí muestra lo que más doloroso del pecado no son las consecuencias humanas, sino el haber ofendido a nuestro Padre Celestial. Eso fue lo que más le dolió a él. Un cristiano tiene arrepentimiento genuino cuando reconoce su pecado delante de Dios, con dolor verdadero. Lo confiesa sin excusas, lo abandona y su vida empieza a dar frutos de obediencia y transformación. No es perfección, sino una actitud continua de volver a Dios cada vez que cae. Y si 7 veces al día volviera a ti diciendo: me arrepiento, o sea que la condición que Jesús establece es clara. El perdón se da cuando hay arrepentimiento. Volver a ti indica una acción repetida de acercarse en busca de reconciliación. El arrepentimiento aquí no debe entenderse como una simple fórmula de palabras. Aun cuando la debilidad humana haga caer varias veces en el mismo error, el discípulo debe estar dispuesto a perdonar cuando el hermano viene arrepentido. Proverbios 24:16: porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. O sea que aquí muestra el caminar del creyente, que puede incluir caídas y restauraciones constantes, siempre y cuando sea un arrepentimiento genuino. Por último dice: perdonable. O sea que el imperativo es directo y fuerte aquí, directo, perdonable. Jesús no lo pone como sugerencia, sino como un mandato directo, como una orden, como un más. Efesios 4:32: antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Colosenses 3:13: soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera en que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. O sea que el perdón no tiene límites humanos.
Jesús nos enseña a perdonar tanto como sea necesario, porque nuestro perdón refleja la gracia de Dios. El arrepentimiento es clave. El perdón es complicidad con el pecado y exige reconocer el mal y buscar restauración. La comunidad cristiana es un espacio de gracia, donde el pecado abunda, sobreabunda la gracia, como dice en Romanos 5:20. El perdón imita a Dios. Seamos imitadores de Dios. Así como Dios nos perdonó diariamente a nosotros, nos perdonó nuestras caídas, así también nosotros tenemos que perdonar a nuestros hermanos. En la iglesia tenemos que mantener un espíritu de restauración en lugar de dureza y rencor. En la vida personal, recordar que Dios nos perdonó cada día múltiples veces, una y otra vez. Nos ha perdonado. Por último, este verso 4 nos enseña que el perdón cristiano no se mide en números, ni en paciencia humana, sino en la gracia de Dios. Si un hermano cae varias veces, pero se arrepiente, debemos estar dispuestos a perdonarlo siempre, porque eso refleja el corazón del Evangelio. Para terminar, les traía una ilustración de una historia verídica basada en Lucas 17. En la década de los 80s, de los años 80s, en una iglesia bautista en Alabama, aquí en los Estados Unidos, había un joven que se llamaba David Miller. Él había crecido en un hogar quebrantado, marcado por la violencia y el alcoholismo de su padre. A los 14 años, cayó en el consumo de drogas y a los 18 había sido arrestado ya varias veces. Cuando él ya tenía 21 años, desesperado y al borde del suicidio, quería quitarse la vida. Vino él y asistió por invitación de un vecino a la iglesia. Ahí escuchó el Evangelio y después de semanas de resistirse, entregó su vida a Cristo. Los hermanos lo recibieron con gozo, pero algunos miraban con sospecha su conversión, pensando que era nomás una emoción pasajera. Uno de los más desconfiados era Tomás, un diácono que tenía ya mayor trayectoria en la iglesia, conocido por su celoso celo de la santidad de Dios, pero también duro de carácter. Aunque amaba al Señor, le faltaba paciencia y misericordia. Un domingo, mientras la iglesia se reunía para adorar, desapareció un dinero de la caja de las ofrendas. Sin pruebas, Tomás acusó públicamente a David frente a varios hermanos y dijo: yo sabía que este muchacho no había cambiado, seguro él tomó el dinero. David quedó paralizado. Apenas llevaba meses en la fe, luchaba cada día por dejar atrás su pasado y esas palabras lo destrozaban. Humillado y avergonzado salió del templo con lágrimas en los ojos, pensando que jamás volvería. El pastor, al enterarse, buscó a Tomás, el diácono, esa misma tarde, con la Biblia abierta en Lucas 17, 1 y 2. Le dijo: hermano, Jesús fue claro. Imposible es que no vengan tropiezos, pero hay de aquel que los causa. No podemos poner en riesgo la fe de un nuevo creyente por nuestras sospechas o palabras apresuradas. Esas palabras fueron como una espada al corazón de Tomás. La noche en oración pidió perdón a Dios. Al día siguiente buscó a David en su casa y con los ojos enrojecidos y la voz entrecortada le confesó. Le dijo: hermano, pequé contra ti.
No tuve pruebas, solo tuve prejuicios y me apresuré. Perdóname, no quiero ser piedra de tropiezo en tu caminar con Cristo. David, todavía dolido, le escuchó en silencio, pero al recordar lo que Cristo había hecho por él, que lo había perdonado de todos sus pecados, se levantó, lo abrazó y le dijo: te perdono, mi amado, porque si Cristo me perdonó a mí, ¿cómo no te perdonaré a ti? Amén. Gloria a Dios. Sí, gloria a Dios. El domingo siguiente, delante de toda la congregación, Tomás pidió perdón públicamente, reconociendo su error. Ese acto de humillación quebrantó a la iglesia. Muchos lloraban y David fue restaurado. Con el tiempo, no solo perseveró en la fe, sino que años después se convirtió en un misionero en Sudamérica, dedicando su vida a predicar el Evangelio a jóvenes adictos a la droga. Esta historia refleja exactamente lo que Jesús hizo por nosotros. Gracias. Gracias. Hermanos, así como Tomás lo explica en la historia, de igual manera, hermanos, públicamente yo quiero pedir perdón por cualquier falta, por cualquier malentendido, por cualquier cosa que yo dije, la dije mal. Yo les pido que me perdonen. Es evitable los tropiezos, pero como dice su palabra, hay de aquel que los provoca. Yo cuando leí esto, tocó mi corazón. Y anoche lo confirmó. En la clase con nosotros, en la clase de varones, en el estudio de los varones, lo confirmó y dije yo: wow, no cabe duda que Dios está hablando en nuestra vida. Amén. Así es que les pido me perdones si hay algo que yo he cometido mal, he dicho mal, porque la verdad es que nunca mi intención ha sido ser de tropiezo para nadie. Amén. Vamos a terminar. Dios les bendiga. Vamos ahora. Padre, gracias te damos. Gracias por tu palabra, Señor. Perdóname, Señor, si te he fallado. Y te pido, Señor, que me ayudes a seguir perseverando en tu palabra, a seguir enseñando tu palabra como está escrita, Señor, no agregándole ni poniéndole, sino a tratar de explicar verso por verso como está escrito tu palabra. Bendice a cada uno de mis hermanos, Señor, aquí presentes. De igual manera, Señor, te pido por ellos que los ayudes a seguir perseverando, Señor. Bendícelos grandemente. Bendice este momento, Señor. Y gracias, Señor, por ser tan bueno con nosotros. Te adoramos y bendecimos tu santo nombre. Tenemos un momento de convivio, el cual te pedimos, Señor, tu bendición por los alimentos. Bendícelos, Señor. Bendice a mis hermanos
que generosamente han traído un plato para compartir. Gracias te damos, Señor, por esa provisión. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, oramos. Amén. 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 Gracias, hermanos. Estamos despedidos a pasar al comedor.